Bueno chicos, yo soy Pablo Peroni, cirujano del Hospital Luis A. C. de Gandulfo, allá en Lomas de Zamora, y ayudante del doctor Suárez Anzorena, que hace cirugía percutánea. Y a través de él, ahora estoy en otros sanatorios haciendo fundamentalmente percutánea, mitad cirugía general, mitad percutánea. Y me invitaron a hablar de, el título decía pseudoquiste páncreas y necrosis pancreática. Entonces yo, como vi que eran 3 horas, dije, bueno, voy a traer 3 charlas que se van complementando. Primero, ya, por ejemplo, pseudoquiste páncreas, en una revisión que vamos a hacer en la primera charla, se vieron que hay muy pocos pseudoquiste páncreas. Los que antes le decíamos pseudoquiste páncreas, hoy dicen que se llaman wall of necrosis o necrosis amurallada o encarcelada. O sea, hay muy pocos pseudoquiste. Entonces, la primera charla va a ser sobre una nueva clasificación que hay de pancreatitis. Nueva es del 2012. Pero bueno, en los últimos congresos que tiene cirugía, no sé si iban, hablaban mucho esto, wall of necrosis, wall of necrosis. Yo no sabía qué acá era. Me lo puse a investigar y vi que la clasificación de que yo había estudiado cuando era alumno, cuando yo había estudiado cuando era residente, las dos esas cambiaron. Entonces vamos a hablar un poco de pancreatitis, las nuevas clasificaciones. La segunda charla va a ser de cirugía percutánea, una primera aproximación. Después van a tener una charla de percutánea, pero yo voy a tener una primera aproximación. Y después, sí, finalmente, cómo se trata la necrosis pancreática, que habitualmente hoy en día se trata en forma escalonada, o sea, haciendo de lo menos agresivo a lo más agresivo, y para eso tienen que saber la clasificación de pancreatitis y algunas nociones de cirugía percutánea. ¿Se entiende? Vamos entonces con la primera charla. Bueno, entonces lo que yo decía, cuando yo estudié medicina, Michans es de 1997, hablaba que había grados de severidad o pronóstico de la pancreatitis, había 3. Leve, que era la mayoría, que significaba el 0 a 2 factores criterios de Ramsson y se asociaba más bien al tipo edematoso. La grave era el 25%, 3 a 6 signos de Ramsson, se asociaba a la tipo necrohemorrágica, y fulminante solo un 5%, 7 signos de Ramsson, se asociaba con muerte a los pocos días por falla multiorgánica. Esa clasificación quedó en desuso en 1992, cuando varios expertos se reunieron en Atlanta y sacaron la fulminante. Hablan de pancreatitis leve cuando no presenta complicaciones locales ni sistémicas, así de fácil era la definición, y severa cuando presentaba falla multiorgánica o complicaciones locales como necrosis, absceso, pseudoquiste. Por ejemplo, absceso ya no existe más ese término, pseudoquiste bajó muchísimo lo que se decía. Bueno, esta clasificación la revisaron en el 2012. ¿Qué es esta? ¿Ves? Clasificación de la pancreatitis aguda 2012, revisación de la clasificación de Atlanta, que es la que le dije recién, por un consenso internacional. Es una revisión del año 2012 sobre la clasificación de Atlanta del 92, usa criterios clínicos y radiológicos, le da bastante más bola a lo que es la tomografía, que en el 92 eran los inicios, digamos. Por supuesto, esto todo para mayores de edad, ¿no? Que somos nosotros. ¿Son todos cirujanos generales acá? Sí. Bien, pues la mayoría residen. ¿Cómo? Que la mayoría residen. Sí. ¿Y si no, qué son? No, sí. Son todos residentes, ¿no? ¿De cirugía? Bien, bueno, no se me duerme, chicos, yo los veo como que se me van a fallecer. Vamos, siguiente. Bueno, vamos a ver entonces de qué habla esta clasificación. Dice que ahora hay 2 tipos de pancreatitis. La pancreatitis aguda edematosa o la pancreatitis aguda necrotizante. Siguiente. Que hay 2 fases de la pancreatitis, la temprana y la tardía. Que hay 3 severidades, leve, moderada y severa. Yo cuando empecé estaba la moderada, después la sacaron, ahora está de vuelta, leve, moderada o severa. Siguiente. Y que hay 4 complicaciones locales de la pancreatitis, que es la colección líquida peripancreática o colección líquida aguda, decíamos nosotros también, la necrosis, que puede ser estéril o infectada, que tiene muy diferentes factores, pero vamos a verlo, necrosis. Eso es lo agudo. Lo crónico, el pseudoquiste, y el wall of necrosis, que puede ser estéril o infectada, que es la necrosis amurallada. Bueno, el diagnóstico, esto también cambió. Cuando yo estaba en la residencia, si no había una ecografía o una tomografía que decía que el páncreas estaba inflamado, por definición no podíamos decir que era pancreatitis. Ahora no es así. Para el diagnóstico de pancreatitis se requieren 2 de las siguientes características. Dolor abdominal, eso ustedes lo saben bien, de inicio agudo, severo, en epigastrio, quirrabia 2. Hiperamilasemia, al menos 3 veces el límite superior normal, no ponen un valor porque cada laboratorio eso lo va cambiando. E imágenes características. TC con contraste endovenoso, de ahora en adelante vamos a llamarlo TC con contraste. Si no es con contraste no sirve la tomografía, lo estoy irradiando, no tiene utilidad. Ecografía abdominal, resonancia o resonancia. Pero lo que cambió que si el dolor es típico y la hiperamilasemia es importante, no se requiere una imagen. Eso era mala palabra en mi época. Ahora se puede decir que el paciente tiene una pancreatitis sin una imagen. ¿Por qué? Porque la imagen es importante recién al final de la primera semana.
Porque ahí te va a mostrar qué tipo de pancreatitis es. Al principio la subestima. Entonces no vale la pena hacer una imagen al principio, y a veces la ecografía en los lugares como los nuestros es difícil que vean bien el páncreas. Entonces no hacer una imagen. Con dolor típico y hiperuricemia, pancreatitis. A la semana vamos a ver qué tipo de pancreatitis. Siguiente. Inicio. El inicio de la pancreatitis se define por el momento en que el paciente inicia por los síntomas y no el momento en que el paciente ingresa al hospital. Eso es muy importante. Porque nosotros llegaba el paciente y le hacíamos en ratos y no sabíamos si había empezado recién la pancreatitis o 3 días atrás. Entonces puedo subestimar o sobreestimar. Preguntarle cuándo empezaron los síntomas y no cuándo el paciente llega al sanatorio, al hospital. Entonces dijimos que había 2 tipos, edematosa y necrohemorrágica. Edematosa, la mayoría de los pacientes con pancreatitis aguda tienen un agrandamiento difuso u ocasionalmente localizada la glándula debido a edema inflamatorio. En la tomografía el parénquima se ve homogéneo, eso es muy importante, con aumento de la captación de contraste, y la grasa peripancreática puede estar inflamada también. Inclusive puede haber colección líquida aguda en los primeros momentos, y esto no habla de severidad. Es algo que se da inclusive en la edematosa. ¿Ven? Una pancreatitis leve puede tener una complicación local. Eso era, en la clasificación anterior eso no se podía, ahora se puede. La resolución sintomática dentro de la primera semana. La pancreatitis edematosa, en la gran mayoría, la primera semana se le fueron los síntomas, lo saco de la vesícula antes que se vaya a casa, para que no repita el cuadro, si es de origen biliar como el 80% en nuestro país. Siguiente. Imagen de la pancreatitis edematosa, ¿ven? Con contraste, ves que la aorta está llena de contraste, si no, no sirve, si no, no la hagan, y vemos que el páncreas toma contraste en forma homogénea y está todo aumentado de grosor. Siguiente. ¿Ven? Ahí también. Inclusive tiene un poquito de colección líquida aguda, ¿ven? Acá, donde marca la flechita. ¿Eso habla de severidad? No. Una pancreatitis edematosa, una pancreatitis leve o moderada, mejor dicho, puede tener complicación líquida aguda. Colección líquida aguda. Siguiente. La otra tipo era la necrotizante, es bastante más infrecuente. Hay necrosis pancreática o peripancreática, puede ser peripancreática. La falta de perfusión de los tejidos va evolucionando con los días, por lo que una tomografía temprana, antes de la primera semana, subestima el cuadro. Por eso no irradiar al pepe a los pacientes. En mi hospital llega un paciente con hiperamilasemia, va a tomo, sin contraste, el primer día le ponen AMS o ciprometro. Todo mal. No hay que dar antibiótico porque no es una infección, es una inflamación. No hay que hacer tomo porque subestima en los primeros días y sin contraste no sirve para nada. ¿Están de acuerdo? Vamos ahí, chicos, bien. La evolución de la necrosis es incierta. Puede permanecer sólida o tornarse líquida, liquefactarse, puede permanecer estéril o desinfectarse, puede persistir o desaparecer, o sea, se reabsorbe. Es decir que, no, porque sea necrotizante no digo que la pancreatitis es grave, tengo que esperar a ver la resolución de esa necrosis. Siguiente. Y ahí ven, el páncreas con un poco de captación de contraste y alrededor toda mucha necrosis peripancreática. Siguiente. Acá también, ven, necrosis, tejido que no toma contraste y el páncreas que capta. Siguiente. Y acá ya casi no hay páncreas, está todo necrotizante. En mi hospital también lo que hablan mucho es del Baltasar. ¿Lo usan ustedes el Baltasar? Bueno, eso es para los imaginólogos, nosotros somos cirujanos. Entonces, viene un paciente con un Baltasar, ¿a qué me importa la tomografía? ¿Cómo está el paciente? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Lo llevo a terapia? ¿Lo dejo en el piso? ¿No tiene un Baltasar serio? ¿Entiende? Eso no tenemos que hablar así, eso es para que los radiólogos hablen así. Nosotros tenemos que hablar de pancreatitis leve, moderada o grave, según esto que vamos a ir viendo. Siguiente. Igual esa tomografía es un Baltasar W, no sé, no sé. Bueno, dentro de la necrosis tiene tanta trascendencia la infección de esa necrosis que en este trabajo, que simplemente para clasificación, lo nombra y habla un poquito. Y dice que la necrosis infectada no hay una relación directa entre la extensión de la necrosis y el riesgo de infección y la duración de los síntomas. O sea, porque tenga mucha necrosis no necesariamente se va a infectar. Es verdad que tiene más proporción, pero no necesariamente. La infección de la necrosis es rara durante la primera semana. Por eso la tomo en la primera semana, no hay que pedirla. Voy a ser reiterativo con varias cosas, pero es muy importante. El diagnóstico es importante por la necesidad de implementar un tratamiento antibiótico y o percutáneo. ¿Cómo presumo que hay una necrosis pancreática? Por el gas en el tejido necrótico. ¿Cómo lo confirmo? Con un cultivo con punción con aguja fina, guiado por imágenes. La proporción de pus versus tejido necrótico aumenta con el tiempo, a medida que la necrosis va liquefactando, y esto también nos permite tratarlo en forma percutánea. Necrosis, pongo un drenaje, no sirve para nada. Si se va liquefactando, dreno ese líquido, eso le baja la presión a esa colección que actúa a veces de un absceso. Al bajarle la presión a esa necrosis con líquido, los antibióticos llegan mejor. Puede ser la primera parte de la última charla, del tratamiento escalonado. La proporción de pus versus eso ya lo dijimos, ¿no? ¿Sí? El término absceso pancreático cayó en desuso. No existe.
yo cuando estudié absceso pancreático, es un término que no se usa. O es un wall of necrosis, o sea, es una necrosis amurallada con necrosis infectada, o es un pseudoquiste, pero absceso no existe. El desarrollo de la necrosis infectada aumenta la morbimortalidad. Bueno, eso es lógico. Siguiente. ¿Ven? Necrosis. Tejido, muy poquito tejido vital, tejido desvitalizado, aire. Aire en el retroperitoneo, necrosis infectada. Presunción. Aguja chiva la conocen, te podemos saber, es una agujita muy finita, tomo cultivo, recién hay implemento antibiótico, antes no, porque me puede negativizar los cultivos, recién hay antibiótico. ¿Hago algo con eso? Todavía no. Hay que esperarlo, antibiótico, hay que esperar que se liquefactúe más, hay que esperar hacia dónde va el paciente. Siguiente. Bueno, todo esto es lo que estuve diciendo para ver de dónde lo saqué. Este trabajo está muy bueno, está muy resumido en inglés, pero está muy resumido, tic, 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 porque es clasificación nada más. Siguiente. Complicaciones. Las complicaciones locales es la que vamos a ver después, pero estas son las complicaciones y las complicaciones sistémicas de un paciente. Por ejemplo, EPOC reudice el EPOC. ¿Por qué? Por la pancreatitis. Las complicaciones, hay una complicación que es la falla orgánica. ¿Qué significa? Que tres sistemas se deben evaluar al ingreso: el respiratorio, el cardiovascular y el renal. La falla orgánica se define con un score de 2 o más según la tabla de Marshall que vamos a ver después. Pero Marshall, Apache, SOFA, toda porquería. Muy difícil. Eso para los hospitales americanos, muy sistematizado. Entonces tenemos que, apenas viene un paciente, tenemos que evaluar estas tres cosas: respiratorio, cardiovascular y renal. Con eso decir si el paciente tiene una pancreatitis leve o grave. Así de fácil. Mirándolo. No tomografía, no scores, mirando estos tres cosas. Siguiente, que ahí va a estar la tabla para explicarles un poco. Respiratorio, la diferencia entre la presión y presión de oxígeno es durísimo. Si hiperventila o no hiperventila, fundamentalmente. Es tal vez de la menos pragmática, pero muy fácil de ver. La renal, muy importante, creatinina, urea. Y cardiovascular, ¿dónde está cardiovascular? Y cardiovascular, la presión. Si es baja, si está en coso, si responde a los fluidos. En pocas palabras, cuando viene un paciente a la guardia, tengo que evaluarlo casi visualmente. Si hiperventila, si orina poco, con un laboratorio, cómo está la presión. Con eso yo digo si el paciente tiene una pancreatitis leve y va al piso, o si tiene una pancreatitis grave y va a terapia. Después esa grave puede bajar a moderada, porque recupera rápidamente, eso lo vamos a ver después. Pero cuando yo vi una pancreatitis del 80 al 90% es una pancreatitis leve. ¿Por qué? Porque no tiene ninguna falla multiorgánica. Va al piso, lo enfrío, al tercer, cuarto día, quinto, entre el cuarto y el décimo le saco la vesícula para que no repita la pancreatitis. Si el paciente tiene alguna de las fallas multiorgánicas, va a terapia. Porque las dos primeras semanas no hay que tocarlo. Es de sostén clínico, puramente, de terapistas. Lo sostengo y después trato las complicaciones. Siguiente. Complicaciones, dijimos, falla multiorgánica, complicaciones sistémicas como después ver, complicaciones locales. La clasificación original de Atlanta distinguía entre pancreatitis con o sin complicaciones, y eso sigue siendo útil. Pero cambiaron las definiciones de las complicaciones locales. Es la colección líquida aguda, pseudoquiste, necrosis, wall of necrosis. Las dos primeras son agudas, las dos segundas son crónicas. Otras complicaciones locales que el trabajo lo nombra muy poco es el retardo en la evacuación gástrica, que es el hilo de Del Canto. ¿Cómo era? Del Canto, no sé. ¿Se acuerdan de esa? No me responden. La trombosis de la vena porta al esplénico, una complicación durísima, pero muy, muy infrecuente. Y la necrosis colónica, la necrosis tan importante que a veces trombosa la vena porta, tiene un mal retorno del colon, se necrosis el perforante. Son complicaciones catastróficas, pero son más indirectas. Las cuatro primeras son las típicas de la pancreatitis. Siguiente. ¿Cuándo se debe sospechar una complicación local? Persistencia o recurrencia del dolor. El paciente entra con dolor y persiste con dolor, sospecho que se están formando complicaciones. O mejora y vuelve a hacer dolor, sospecho complicaciones. Nuevo aumento de la milasemia, aumento de la disfunción multiorgánica, el paciente tiende a recuperarse en terapia y empeora. O se infectó la necrosis, o hay necrosis, o hay una colección líquida aguda sobreinfectada. Desarrollo de signo de sepsis, fiebre y leucocitosis. Esta sospecha se debe confirmar con tomografía con contraste. Pero acá ya pasó una semana, porque le estoy dando tiempo que aparezcan las complicaciones, le estoy dando tiempo que las complicaciones se expresen bien por imágenes. Es importante definir, ahora sí, la localización, eso que la tomo. Si es pancreático o peripancreática, porque tengo que ir a ver dónde voy a tratar. Si es de contenido líquido, sólido, gaseoso. Y esto es muy importante, porque la tomo subestima el contenido sólido. Yo una tomo y veo todo homogéneo. Eso puede tener necrosis, que no toma contraste, y líquido. Es mucho mejor la resonancia y la ecografía para eso. Después vamos a ver.
Y si es todo líquido lo puedo punzar, y si es más bien sólido no punzarlo, por eso es muy importante. El espesor de la eventual pared, fina o gruesa, la colección líquida aguda y la necrosis no tiene pared, el wall of necrosis y el pseudoquiste tiene pared. Y la perfusión de esa pared. La sola presencia de complicaciones locales no define la pancreatitis como grave. Una colección líquida aguda no define la pancreatitis como grave. ¿Entiendes? Es leve. En la ecografía de ingreso veo una colección líquida aguda, no tiene que ir a terapia por eso. Tengo que ver cómo está, si tiene sepsis, si tiene SIRS o no tiene SIRS. Eso es lo que me define si la terapia, no que tenga líquido. Siguiente. Complicaciones sistémicas, lo que hablaba. Falla multiorgánica, complicaciones locales, complicaciones sistémicas. Esto me costó entenderlo. Digo, ¿qué significa que sea sistémica? ¿Es la falla multiorgánica? No. Lo hacen como algo aparte. Es la exacerbación de las comorbilidades preexistentes. EPOC, cardiopatía, etc. Por eso es una pancreatitis, que un obeso, en la pancreatitis es un grado más. Porque es una comorbilidad. Un EPOC es un paso más, porque es una comorbilidad, complicaciones sistémicas. No corresponde a este ítem la falla orgánica persistente. La falla orgánica sistémica, no quise poner persistente, no, la falla orgánica multiorgánica. No, discúlpame, no tiene que ver con las sistémicas, por definición, ¿se entiende? Siguiente. Fases. Dijimos que tenía dos fases la pancreatitis. Se describen dos fases solapadas en esta enfermedad dinámica, con dos picos de mortalidad. La temprana durante la primera semana y la tardía desde la segunda hasta a veces meses. Por supuesto que esto no es estático, está muy solapado, pero hay claramente dos fases. Siguiente. En la temprana, alteraciones sistémicas debido a la respuesta inflamatoria del organismo a la injuria pancreática, el famoso SIRS, usualmente sobre el final de la primera semana, pero se puede extender a la segunda. La cascada de citoquina es activada por la inflamación pancreática y da una respuesta clínica que es el síndrome inflamatorio, ¿se acuerdan de eso? Cuando el SIRS es persistente, aumenta las chances de falla multiorgánica. SIRS, falla multiorgánica, pero no siempre. La severidad durante esta etapa depende de la presencia y duración de la falla multiorgánica. Acá no habla de las complicaciones. En la fase temprana no importa la complicación local, importa cómo está el paciente. Si de SIRS pasa a MOD, a falla multiorgánica. Siguiente. Bueno, ¿cómo se definía SIRS? ¿Se acuerdan? Frecuencia cardíaca mayor a 90, temperatura menos de 35 más de 38, blanco menos de 40 o más de 12.000, y respiratorio, esta es la más difícil, pero bueno, en la PSO2 menos no, respiración. Más de 20, claro, respiraciones por minuto, o la PSO2 menor a 32, esta nunca la uso. Bueno, siguiente. En la fase temprana, no falla orgánica. Entonces, vamos de vuelta a lo pragmático. Viene un paciente, estoy en la fase temprana. Si el paciente no presenta falla orgánica, se define como la pancreatitis como leve. Listo, se acabó. Va al piso, entre el cuarto y el 10º día lo opero. Le saco la vesícula. Entre el cuarto, ¿qué gano? Que el paciente antes se reincorpora a la vida social, laboral, pero alta chance que encuentre una piedrita en el colédoco. Lo opero al 10º día, alta chance que no haya ya la piedra que causó la pancreatitis, pero el paciente estuvo 10 días internado con una pancreatitis leve. Entonces uno juega con eso según la institución, según el paciente. Si en la fase temprana el paciente presenta una falla orgánica transitoria, menos de 48 horas, pancreatitis moderada. Si el paciente presenta una falla orgánica persistente, más de 48 horas, pancreatitis grave. Entonces, apenas el paciente llega a la institución médica, lo divido en dos el paciente. No falla orgánica, al piso. Si falla orgánica, terapia. Si esa falla orgánica en terapia dura menos de 48 horas, era moderada. Si dura más de 48 horas, era severa. Falla multiorgánica, falla de más de un órgano. Esta es una definición media tonta, pero es así. Aunque pueda haber complicaciones locales, esta no determina la severidad y es irrelevante determinar la extensión de la necrosis, que no tiene una relación directa con la gravedad y la falla multiorgánica. ¿Se entiende? La imagen es más para definir que es una pancreatitis, pero con una ecografía basta. No hacer una tomografía con contraste los primeros días, pues no aporta nada, irradio al paciente, le deleto contraste y puede estar la función renal estropeándose. ¿Se entiende? Siguiente. La fase tardía puede durar de semanas a meses. Hemos tenido todo pancreatitis internada durante meses. ¿Por qué? Por la necrosis que le vamos haciendo tratamientos. Persistencia del SIRS o presencia de complicaciones locales. Por lo tanto, esta fase solo se encuentra en la pancreatitis moderada o grave. La pancreatitis leve, por definición, no tiene una fase tardía. ¿Se entiende? La pancreatitis leve no tiene una fase tardía, solo una fase temprana. La fase tardía se encuentra en la moderada y en la grave. Determinar con imágenes las diferentes complicaciones locales, pues tiene diferentes tratamientos. Acá sí ya importa al final de la primera semana, a principio de la segunda, hacer una tomografía. Pero el SIRS y la falla multiorgánica sigue siendo la principal determinante de gravedad en esa segunda semana.
Por lo tanto, en esta etapa se necesita un diagnóstico clínico y radiológico. Clínico y radiológico. Ahora sí radiológico. O sea, en etapa temprana no imagen, en etapa tardía sí. Siguiente. Severidad. Al ingreso del hospital es importante identificar a los pacientes con pancreatitis potencialmente grave que requieren un tratamiento agresivo. En el piso, lo mismo para interconsultación. O sea, esto habla que si el paciente por error fue al piso, los clínicos, los médicos del piso, la medicina general, tienen que saber también identificar una grave para llamarlo y nosotros llevarlo a terapia. ¿Se entiende? Severidad, entonces, 3 grados. Leve, moderada y severa. Falla multiorgánica, transitoria, menos de... leve, no falla multiorgánica. Transitoria, menos de 48, persistente más de 48. Complicaciones locales, colección líquida aguda, necrosis. Sistémica, exacerbación de las comorbilidades. ¿Por qué no pongo acá pseudoquiste y bolas necrosis? Porque son crónicas. Eso viene después. Siguiente. Bueno, todo lo mismo de donde lo saqué. Siguiente. Entonces, según la severidad. ¿Cuándo una pancreatitis es leve? Según la severidad. Ausencia de falla multiorgánica y complicaciones. No, solo CIRS, o sea, la pancreatitis hace un síndrome de respuesta inflamatoria, eso es lo único que trae el paciente. Pero no hay falla multiorgánica. Se diagnostica en la etapa temprana, no requiere imágenes en trabajo. ¿Entendés? Una pancreatitis no requiere imágenes en trabajo. Yo me volví loco cuando lo leí. Pero lo leí de vuelta y decía eso. La mortalidad es muy rara, ¿no? ¿También hasta ahí? Siguiente. Moderada. Falla multiorgánica transitoria. Complicaciones locales o sistémicas, pero sin falla multiorgánica persistente. O sea, una colección líquida aguda que persiste, una necrosis pero de baja magnitud, que habitualmente no se infecta, pues si no sería severa, pues habría más falla multiorgánica. Ejemplo, colección líquida aguda, dolor abdominal sostenido, leucocitosis y fiebre. Eso es una pancreatitis moderada. La puedo secar de terapia después de las 48 horas, pero no la voy a operar tan rápido porque tiene que todavía terminar de comerse eso. Un EPOC, paciente que viene con una pancreatitis leve, pero es un EPOC y se reagudizó. Es moderada por definición. Un coronariopatía reagudizada, un paciente gordo, que empieza a hacer angor, es una pancreatitis moderada por definición, aunque la imagen sea de leve. Puede resolver sin intervención quirúrgica la pancreatitis, ¿no? O puede requerir un tratamiento prolongado como la necrosis pancreática estéril. La mortalidad es baja. La severa, falla multiorgánica persistente. Cuando el CIRS es persistente, hay un alto riesgo de pancreatitis grave, por lo que debe ser manejado como tal. O sea, si vemos que el CIRS se extiende, tenemos que sospechar que va a haber falla multiorgánica, tengo que tratarlo de forma más agresiva. Suele presentarse con complicaciones locales, suele, dice, no es un requerimiento, suele. Si presenta falla multiorgánica prematura, hay un alto índice de mortalidad. Si desarrolla necrosis infectada, el índice de mortalidad es extremadamente alto. Evolución, entonces. ¿Cómo se maneja estos pacientes? Ya creo que lo dije todo, pero lo repetimos. En la admisión, pancreatitis leve es identificada por la ausencia de falla multiorgánica. Cuando el paciente se presenta con falla orgánica en la admisión, es difícil predecir la evolución, porque debe ser tratado inicialmente como severo. Si esta resuelve en las primeras 48 horas, falla multiorgánica transitoria, se clasifica como moderada. Si persiste, como severa. Por lo tanto, los momentos de reevaluación de los pacientes son al ingreso, a las 24 horas, 48 y a los 7 días de la admisión. Siguiente. Durante la fase temprana, primera semana, no es necesario documentar las complicaciones locales con imágenes. Lo dije 20 veces y lo repito, no imágenes. Las razones, la presencia y la extensión de la necrosis no es claro en la primera semana. La tomo con contraste, al final de la primera semana es mucho más redituable. Los cambios morfológicos y la extensión de la necrosis no están relacionados en forma directa con la severidad y la falla orgánica. Aunque se identifique complicaciones, esta no requiere un tratamiento en este momento. ¿Por qué? Porque si hay CIRS y yo voy a pinchar una necrosis, le doy más CIRS, empeora al paciente. ¿Se entiende? Aunque la veo, no la trato. Siguiente. ¿O era esta la siguiente? Sí. Ahí está. En la fase tardía, la pancreatitis moderada y severa, que son las únicas que existen, la leve no la tiene, las complicaciones locales son más floridas. La presencia de necrosis infectada aumenta la mortalidad, aunque la falla multiorgánica es el principal factor. Es importante diferenciar las distintas complicaciones locales porque requieren diferentes tratamientos para disminuir su mortalidad. Siguiente. Complicaciones locales. Es importante distinguir entre las complicaciones líquidas de aquellas que presentan componente líquido y sólido. Esto es la gran diferencia que hace si tiene solo líquido o si tiene líquido y sólido. Lo que antes nosotros decíamos pseudoquiste, cuando vos lo estudias con resonancia o con ecografía o con ecoendoscopía, se nos cuenta que tenía mucho sólido. Entonces estaba mal usar el término pseudoquiste, porque si tienes una gotita de sólido ya no es un pseudoquiste.
Es una wall of necrosis. Entonces, colección líquida aguda se presenta en la pancreatitis edematosa habitualmente. Pseudoquiste es la complicación tardía, más de 4 semanas, y la colección líquida aguda. Si no se reabsorbe, se empieza a encapsular, empieza a hacer un proceso de fibrosis que bloquea esa colección líquida aguda y se llama pseudoquiste. Pero fíjese que viene de una colección líquida aguda, no hay necrosis ahí. Colección necrótica aguda o simplemente necrosis, cuando pasa más de 4 semanas y hace una pared, se llama wall of necrosis, una manera de amurallar esa necrosis. Siguiente. Colección líquida aguda se desarrolla en la fase temprano, no tiene una pared definida por tomo, es homogénea y está rodeada por las fascias normales. Muchas veces lo que nosotros pensamos que es una pared es la fascia, el peritoneo parietal posterior, la fascia retropancreática, pero no es una pared. Pueden ser múltiples, la mayoría son estériles, la mayoría resuelve espontáneamente. Cuando persiste más de 4 semanas, se hace un pseudoquiste, pero es extremadamente raro. La gran mayoría de las colecciones líquida aguda se reabsorben. Habitualmente no requiere un tratamiento y no constituye de por sí una pancreatitis grave. O sea, que haya una colección líquida aguda no dice que la pancreatitis es grave. Colección líquida aguda, ya habíamos visto la foto, ven arriba bueno, están las flechitas. ¿Qué hago con eso? Nada, espero que resuelvan. Pseudoquiste, colección líquida pancreática o peripancreática rodeada de una pared bien definida y que no presenta contenido sólido. No presenta contenido sólido. Tiene gran cantidad de amilasa, porque habitualmente es por disrupción del Wilson. Cuando una formación líquida con pared presenta necrosis en su interior, no debe denominarse pseudoquiste. Es extremadamente rara el pseudoquiste y era el tema que nos trajo hoy, ¿se entiende? Este trabajo tiró por la borda todo lo que nosotros pensamos. El pseudoquiste es muy raro. ¿Y por qué muchos quistos yeyuno, quistos gastro andan mal? Porque tienen contenido sólido. Y cuando vos lo pones en contacto con, si eres estéril esa necrosis, vos lo pones en contacto con el contenido intestinal, se sobreinfecta y andan para disparar. Aunque la tomografía es el método más usado para evidenciarla, la reso y la eco descartan muy bien la presencia de contenido sólido. La tomografía subestima el contenido sólido necrótico, no el irrigado, no el que tiene vascularización, el que no tiene vascularización. Siguiente. Ahí está, eso es un pseudoquiste. Ven que tiene una buena pared que sí toma contraste, el contenido no toma contraste. Siguiente. Colección necrótica aguda. Colección necrótica aguda nos va a pensar que hay una pared, y no, nosotros decimos necrosis, en castellano decimos necrosis, los yankees dicen de esta manera, colección necrótica aguda, es la necrosis nuestra. Colección con contenido líquido y sólido durante las primeras 4 semanas, o sea, la necrosis tiene líquido y sólido. Involucra el tejido pancreático y o peripancreático. Puede ser múltiple o loculado, se da en la pancreatitis necrotizante, la pancreatitis edematosa no tiene, por supuesto, y puede estar asociado a la disrupción del conducto pancreático también. Se puede infectar, durante la primera semana es muy difícil diferenciar la colección líquida aguda de la colección necrótica aguda porque nos cuesta ver la parte sólida. Luego de la primera semana la diferencia se hace más notoria. Reso, eco o ecoendoscopía pueden evidenciar muy bien la presencia de contenido sólido en la colección. Siguiente. Necrosis, ¿ven? Pero todavía sin una pared, son las fascias normales, son el páncreas normal. Siguiente. Wall of necrosis. Tejido necrótico rodeado de una pared de tejido inflamatorio. Colección encapsulada, madura, con necrosis pancreática y peripancreática, una pared inflamatoria bien definida. Luego de la 4ª semana. Si no hay 4ª semana, todavía no la puedo denominar de esa manera. Se puede infectar, como la necrosis, pueden ser múltiples y pueden ubicarse distantes al páncreas. A veces la necrosis se va como cayendo, eso se rodea una pared y la veo muy lejos del páncreas. La causa fue el páncreas, pero puede quedar bastante lejos. El atomo puede no evidenciar el contenido sólido, por esta razón mal diagnosticarse como pseudoquiste, lo que les dije 20 veces. La reso, la eco y la ecoendoscopía dilucida esta diferencia. ¿Ven que hay una pared inflamatoria bien notoria ahí? Siguiente, y acá hay aire, que se está sobreinfectada. Miren, ¿qué es esto? Esto es un pseudoquiste, porque es todo homogéneo, es todo líquido. Le hago una resonancia y miren cómo tiene parte sólida y parte líquida. ¿Ven que el átomo yo no veo diferencia mucho ahí? Ahí lo que ve en blanco es un vaso. Y bueno, y tiene gas, pero poner que tuviera el gas. Allá es todo homogéneo, le hago una reso, miren. Le hago una eco y veo la misma diferencia. Le hago una endoscopía, que es un megalujo, y no veo la misma diferencia. Si yo aquella la anastomoso al estómago, va a andar para el coraca, porque esa necrosis se va a infectar. Siguiente. Una pregunta respecto a la wall of necrosis. Sí. Decimos que tenía una parte sólida y después una parte líquida. Sí, y la pared. Y la pared es como que me recuerda mucho a lo que es absceso, pero acá la palabra Sí, absceso. está prohibida. Y es que la diferencia Se sería- comporta como un absceso. Pero, ¿de dónde Se viene? De una mantiene- necrosis que se encapsula. Entonces los yanquis le dicen, no, absceso es solo pus.
o tejido. Pero viste que tiene ese refuerzo. Sí, es perfecto. Inclusive la bola necrosis, vos sacándole la parte líquida, no tratás la necrosis, pero le bajás la presión, llegan bien los antibióticos y mejora. Por eso que a veces está indicada usar una bola necrosis, aunque no saques lo sólido, pero es para bajar la presión. Igual que un absceso. Un absceso con un drenaje percutáneo y antibióticos suelen andar muy bien, pero el término absceso está en desuso. El convencimiento, ¿no? El absceso de denominación, digamos. Sí, porque el absceso puede ser una apendicitis, una diverticulitis, pero una pancreatitis en teoría no podemos decir que, que es un absceso, es una wall of necrosis. O un pseudoquiste, cuando no tiene sólido, solo líquido. ¿Entiendes? Pero no absceso. Es algo de terminología, para que hablemos todo el mismo idioma, porque los dinamarqueses decían tengo un absceso, los yanquis tienen una wall of necrosis y los europeos decían tengo un pseudoquiste, y están hablando de lo mismo. Entonces, bueno, intentaron unificar y a uno le iba muy bien y a otro mal. Son malísimos. No, es que yo estoy denominándole una cosa y vos de otra manera. Estos consensos hablan que estoy intentando un nombre. Tiene mucha semejanza con un absceso, pero quieren denominarlo así, para que sepa que es de origen pancreático, que tiene más de 4 semanas, que tiene pared, ¿entendés? Necrosis infectada, colección necrótica aguda o wall of necrosis, las dos se pueden infectar. Sospecha, ya dijimos, por clínica o presencia de clínica, ¿por qué? Se reagudiza el CIRS. Pero un paciente con necrosis empieza a mejorar, empeora de vuelta el cuadro, sospecho que la necrosis sobreinfectó, o veo gas en la tomo. Confirmo punción con aguja fina y enviar material a cultivo. Tratamiento, atenendo venoso, drenaje percutáneo, cirugía. Según las escuelas y según el grado de severidad. Bueno, mismo, esto de dónde lo saqué. Siguiente. Conclusiones, termino. Vamos, caramba. Esta clasificación revisa y actualiza las definiciones de Atlanta del 92. Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y falla multiorgánica definen la severidad en la etapa temprana. Si el paciente mejora rápidamente durante la fase temprana sin falla multiorgánica ni complicaciones locales o sistémicas, pancreatitis leve. Si desarrolla complicaciones locales o sistémicas y no presenta falla multiorgánica persistente, moderada. Si presenta falla multiorgánica persistente, grave, y se acompaña de un muy alta mortalidad. Si se acuerdan de este último slide, son cracks. Ya pueden definir la pancreatitis leve, moderado o severo. O sea, siempre es nuestro objetivo, sería a ver cómo evoluciona. Y está corriendo al lado tuyo la pancreatitis. Vos al principio, si ingresas sin una complicación sistémica, sin una falla multiorgánica, ya sabes que es leve. Al piso. Y lo trato muy tranquilito, a los 2 o 3 días líquido, analgesia, no son anasogástricas, hoy está en desuso totalmente, solo si tiene vómitos incoercibles. Una buena analgésica, meperidina, opioides, tampoco le da mucha bola, analgesia buena. Ayuno. Empieza a bajar la amilasa, empieza a mejorar, dieta, y lo intento operar en esa internación. Si tiene una falla multiorgánica, terapia. Si esa mejora rápidamente a las 48 horas, la puedo pasar al piso, controlo esa colección líquida aguda, esa necrosis chiquita, e intento operarla en la internación. Si persiste la falla multiorgánica, empezar a correr. Terapista muy importante la primera o segunda semana, y después empezamos a tomar participación nosotros. Por eso es que la pancreatitis está en muchos de los trabajos de pancreatitis están en los de critical care, en los terapistas, porque son los que manejan las primeras 2 semanas, que son las de donde está la gran mortalidad. Después nosotros tenemos que arreglar los desastres. Pero la gran mortalidad está en las primeras 2 semanas y la tratan los clínicos. Bueno, ¿alguna pregunta de esto, chicos? Vamos, carajo, entusiasmado. ¿Hay un petit foie, un corte? No, galletita, cafecito, no. No, hoy no tenemos nada de eso, lamentablemente. Bueno, ven y vamos con la segunda. Hoy no hubo. Cerra esta. Espera, un segundito. Y la 2 era cirugía percutánea, que vamos a hablarlo muy poquito, porque como tengo que nombrar algunas cosas de esas. Listo.